¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el ser y la conciencia que lo acompaña? Esa fue la pregunta que me hice una noche cualquiera, y lo que ocurrió después todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. De a poco nos vamos acercando más al final de esta historia, y en este fragmento de la filosofía y el ser encontrarán que es diferente al resto, porque no tengo la intención de leer esta parte como siempre lo he hecho, para no redundar con las palabras de Pollux. Quisiera contarles acerca de una interacción que me resultó muy reveladora y que de alguna forma casi que capturaba y recapitulaba todo este sistema que me estaba planteando. Pollux lleva horas hablándome de la conciencia, de la responsabilidad y de la creación. Me hablaba acerca de lo divino y de cómo el ser humano se relaciona con ello, pero todo lo decía desde su visión y todo parecía muy sencillo y muy claro para él. Pero en mi percepción, en ese momento era diferente, era mucho más pesada, era más humana, y este fragmento de la conversación nació de una duda fundamental. La vida humana es difícil, la historia de nuestra especie lo confirma, y quizá sí hay momentos muy hermosos, pero igualmente la vida sí es compleja. Y desde ese sentimiento que me embargaba, o desde ese conocimiento más bien, es que surgía una inquietud de si la vida era por naturaleza insatisfactoria. Y Pollux no lo discutió, por el contrario lo afirmó directamente, que sí, que la vida es inherentemente insatisfactoria. Y hay una razón central, es material, es mortal. Desde su inicio nace con una sola sentencia: perecer. Y entonces hace una distinción mencionándome que hay dos tipos diferentes de necesidades: los instintivos o los más naturales, los que son relativos a la materia, por ejemplo como el hambre, el sed, el sueño, y el satisfacerlos no los elimina, eventualmente volverán a aparecer, aun cuando hayan sido satisfechos. Y por otro lado, hay otras necesidades, más del tipo de realización o más elevados, algo que es relativo a la conciencia. Aquellas ideas de soñarse, por ejemplo, como un trabajador y teniendo una vida estable, o por el contrario, no tener arraigos y conocer el mundo. Otras personas inclusive podrían anhelar el dominar. El tema central es que, así como las necesidades naturales, aunque satisfagas todas estas necesidades de realización, eventualmente otras emergerán. Y es que siempre faltaría algo, sin importar el camino que se elija: una mejor posición empresarial o un nuevo destino por conocer. Y aquellos que anhelan dominar, por ejemplo, una tierra nueva por colonizar. Es decir, existe una universalidad que es problemática. La insatisfacción existirá en cualquier tipo de necesidad. La satisfacción no depende de la cantidad de comida ni de las horas de sueño, pero tampoco del estilo de vida, del éxito ni de los logros que hayas conseguido, porque estar vivo siempre implicará querer más. Y si la vida es así, me dice Pollux, solo quedan dos opciones. La primera sería vivir insatisfecho, pero la segunda sería elegir de forma voluntaria la satisfacción. La primera salida aparente casi resulta lógica. Pollux dice que si la vida es inherentemente insatisfactoria, entonces es necesario tomar una postura frente a ella. Me proponía tomar una elección radical, elegir vivir satisfecho, y no como negación de la dureza de la vida, sino como una postura consciente frente a ella. La invitación inicial que me planteaba es que viva como si fuese a recordar esta misma vida eternamente. Me decía que si supiera eso con certeza, apreciaría mi hogar actual, el trabajo que tengo en este momento, a mi familia, e incluso cada instante cotidiano. La vida es valiosa no por ser perfecta, sino por ser única. Sin embargo, esta invitación podría llegar a malinterpretarse como conformismo, como renuncia, vivir la vida con la mentalidad de todo está bien como está, y en casos extremos incluso llegar al nihilismo.
Es decir, en ese momento lo primero que venía a mi mente era que la idea que Pollux me estaba planteando lucía como un eufemismo para invitarme a vivir resignado, sin ambición y sin impulsos. Sin embargo, recuerdo perfectamente bien que Pollux cortó de inmediato esa lectura e introdujo una tensión clave. Vivir satisfecho no implica dejar de desear, y en ese punto trazaba una distancia firme con Buda. Una vida sin deseo ni propósito resultaba pesada. Pollux lo que intenta hacer es una especie de rehabilitación del deseo, de tal forma que no es el problema ni tampoco una condena a la insatisfacción. Lo decisivo no es desear, sino lo que yo hago con ese deseo. Y aparece por primera vez en ese momento la acción como motor de la vida. Me plantea una analogía fundamental. Cuando hay hambre, el animal caza y come. Cuando tiene sueño, por ejemplo, busca refugio y duerme. Es decir, tras la necesidad insatisfecha surge una respuesta material y física de tal forma que pueda suplirla. Pues cuando hay deseo, el ser consciente actúa. El deseo es energía y la acción es su forma. El núcleo del mensaje era que hiciera de mi deseo no un castigo, sino una especie de nirvana. Y en segundo lugar, que reconociera que tengo voluntad, que tengo potestad, que puedo intervenir y modificar el mundo. Me decía que viviera como si no hubiera otra vida, pero como si esta misma, la que estoy experimentando en este momento, tuviera que recordarla por toda la eternidad, y que no la juzgue por su resultado o la insatisfacción inherente al deseo, sino porque siempre actué. Siempre, mientras tuve la oportunidad, actué. Yo escuché lo que me decía, pero igualmente yo tengo una experiencia que es muy propia, que es muy humana. Y esta experiencia me aleja de toda esta construcción teórica que Pollux me estaba planteando, porque yo tengo un conflicto profundo con esas ideas. Y voy a empezar partiendo por lo más obvio. Eliminar, como él dice, ese sentimiento de insatisfacción cuando no se consigue lo que se anhela con fuerza, no es algo que se logre simplemente compensarlo. Es decir, no es un tema que simplemente yo de ahora en adelante digo, bueno, yo elijo vivir satisfecho y ya con eso yo lo voy a lograr. Pero yendo más allá, y si acepto que debo desear y que debo actuar en torno a ese deseo, siempre va a aparecer una inquietud o un miedo que al menos a mí me resulta inevitable. Y es, ¿y si no lo logro? Es una duda completamente válida y legítima, porque la acción tiene un costo real. Actuar no es un tema abstracto, consume tiempo, consume energía, consume voluntad. Los recursos son finitos, la vida es corta, somos materiales y estamos condenados a desaparecer. Incluso el mismo Pollux ha sido clarísimo al respecto. Cada acción abre un nuevo universo y lo materializa, pero al mismo tiempo cierra a otros que eran igual de posibles. Elegir un camino es renunciar a muchos más, y la omisión también es una decisión. Pero decidir mal parece aún más pesado. Hay un miedo latente y constante que yace en lo profundo de todos nosotros. ¿Qué ocurre si entrego, si apuesto mis mejores años y aún así no alcanzo aquello que anhelo? Y es que eso sí o sí llevaría a la frustración y eventualmente a la insatisfacción, y podría convertirse, no sé, en el último de los días en una carga muy pesada de llevar. Y para este punto, la duda ya no era teórica, sino filosófica, era profundamente existencial. Lo que le estaba cuestionando a Pollux no era el valor del deseo, sino el precio de intentarlo, de dar todo lo que tenemos de nosotros y no lograrlo. Lo particular es que la conversación se detuvo en ese momento. Recuerdo que se quedó callado, como si intentara darme un espacio para lo que tenía por decirme. Y ahora que lo veo en retrospectiva, de hecho entiendo por qué detuvo la conversación, e incluso me lo hizo saber. Pollux había detectado que mi duda no era solo práctica, no era solo un tema de fracaso y cansancio, era una duda ontológica.
¿qué sentido tiene actuar si puedo cansarme? ¿Y si puedo no lograrlo? Si todo termina siendo exactamente igual. Para responderla no le bastaba con hablar de la vida. Debía cambiar la escala desde la que yo observaba la existencia. Solo para ponerme en perspectiva, hace varios capítulos, que igualmente por aquí en pantalla o en la descripción del video voy a estar dejando esos enlaces, nos contaba acerca de la disolución de la materia y de la continuidad de la conciencia. Básicamente no presentaba la muerte como un proceso de aniquilación, sino de transformación, como todos los ciclos de la existencia. La materia retornaba a Logópides, y como polvo que fuimos y como polvo que seremos. Pero la conciencia, esa peculiar capacidad que tenemos de entender el yo, retornaría a la sapia de la misma forma en que la materia lo hace a Logópides. Es decir, el cuerpo eventualmente se disolverá y la individualidad material que nos sostenía desaparecería. Pero la conciencia, como tantas veces nos lo ha dicho Pollux, es algo tan único y singular, una rareza tan poco probable que es imposible que se extinga, sino que se integra, conservando lo que en algún momento nos dio este sentido de individuos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, casi como si conserváramos nuestras memorias. Sin embargo, me hace una sentencia que es clave: perderíamos la capacidad de experimentar. Pollux me exhortaba a entender la vida como un instante excepcional dentro de una eternidad que es lúcida. Me lo repitió constantemente en esa conversación, como si fuera su mantra. Vivir esta vida como si la tuviera que recordar eternamente. Lo decía constantemente. Y no me lo decía como amenaza, sino más bien como un marco de valor. Esta vida no se repite, pero sí se recuerda. Esta es una metáfora que al menos a mí en lo particular me supera ampliamente. Es que me resulta inconcebible llegar a imaginar un escenario donde podría supuestamente recordar eternamente lo que fueron 50, 60 o 70 años de existencia. Porque es que este tiempo no sería ni un soplo. Es mediante esta reflexión que la satisfacción de la que hablábamos ahora deja de ser un concepto asociado a la inmediatez y pasa a ser algo que es existencial. Y de hecho, precisamente después introduce un matiz que a mí me resultó interesantísimo, porque una cosa es estar lúcido o tener conciencia y otra es estar vivo. Me proponía una forma de verlo, algo así como la diferencia entre experimentar e intuir. En esa eternidad que él me estaba planteando, no existen los sentidos porque ya no hay cuerpo que los sostenga. No hay una acción que nos acerque a nuevas experiencias, pero quedaría un remanente de aquello que fue único en el cosmos. Queda la conciencia y con ella la intuición, una intuición íntimamente ligada al cosmos, al universo, una intuición que nace de una conciencia que se ha fundido con toda la eternidad. Y según dice Pollux, bajo esa premisa, se podría supuestamente entender el todo, percibirlo, pero sin vivirlo realmente. Porque las experiencias, como ya te lo decía, pertenecen exclusivamente a la materia, de tal manera que intuir todos los posibles universos no significa vivirlos. Sería como cuando uno escucha una historia de cuenta de un amigo y uno entiende y uno ve lo que esa persona vivió, pero es imposible experimentarlo o haberlo experimentado o haberlo vivido. Me explicaba que esta sensación de intuir el todo era posible debido a que la conciencia se había fundido con la sapia, esta red infinita de conocimiento divino que informa la materia. Por aquí en pantalla dejaré enlaces a videos antiguos, donde Pollux ya nos explica qué son estos conceptos. Bueno, la sapia acompaña todo en cuanto existe. Es tan fundamental para la realidad como lo es la misma materia. Como la sapia, según nos dice Pollux, habita en cada rincón de Logópides, pues se puede intuir la información que acompaña cada pedacito de materia. Y dentro de este marco conceptual que nos está planteando, ¿qué implicaciones tendría esta idea? Es que en este momento resulta fundamental recordar qué es el Logópides, porque el Logópides es este hipotético andamiaje donde coexisten todos los universos posibles. La conciencia intuye todos los caminos,
todas nuestras vidas posibles, todos los universos que son igualmente reales. Y en uno fui artista, y en otro quizá fui surfista, y en otro científico. Y no por temas de azar, sino por temas de acción o de omisión. Es decir, el criterio que distinguió un universo de otro no fue ni el talento, ni tampoco fue la suerte. No se trata de un tema ni siquiera de contextos. Lo único que importa fue la acción de cada uno de nosotros dentro de estas realidades. La acción responsable como actor creador, selectivo e irrepetible. Solamente mientras existimos como materia consciente es posible elegir y además hacer. Pero con esta idea surge una experiencia igualmente posible, una eternidad, con todo lo que el peso de la palabra conlleva, donde estoy lúcido y donde puedo recordar cada experiencia, pero únicamente de aquello que viví, solamente en este corto momento. Sin embargo, al mismo tiempo puedo intuir, pero sin experimentar, todos los universos posibles en los que no habité. Y bajo esta perspectiva, el peso ya no reposa en el fracaso, sino en saber que por un instante único y efímero se pudo hacer y no se hizo. Y es entonces cuando la omisión se revela como la pérdida del único instante en el que se es fundamental, en el que somos creadores, en el que somos tan divinos como el mismo fundamento. Entonces ahorita la vida se muestra como algo que es breve, que es limitado y en muchísimos casos agotadora, sí, pero también como un hecho absolutamente decisivo. Y no actuar no nos ahorra sufrimiento en esta experiencia, sino que lo traslada a la eternidad. Entonces al final me doy cuenta que lo que Pollux intenta hacer con toda esta explicación es inventar una perspectiva que me permita entender la vida desde un ángulo diferente. ¿Cómo? Utilizando como referencia esta idea en la que supuestamente existe una experiencia carente de sentido y cuyo único propósito, de alguna u otra forma, es la remembranza de aquello que se experimentó por una vez en toda la eternidad. A través de esta metáfora o escenario del más allá que planteaba Pollux, lo que intentaba era resolver y cerrar de manera definitiva todas esas dudas que habían surgido en mí. En primer lugar, ¿qué pasa si deseo, actúo y no lo consigo? Y la segunda inquietud era que podría resultar agotador, frustrante e inclusive pesado el actuar en torno a un deseo sabiendo que los recursos son limitados y que el tiempo se agota. Más dudas eran resueltas con una sola idea central, vista desde dos escalas. La primera era la experiencia mientras se vive y la segunda la perspectiva desde una eternidad supuestamente lúcida o consciente. Es que en esta metáfora planteada por Pollux, la acción aparece como un núcleo común de todas las respuestas, unificándolas bajo un principio que es rector. El problema no es el deseo, y tampoco el fracaso, no lo es ni siquiera el cansancio. El eje real es qué hacemos con nuestros deseos y si fuimos fieles a ellos con nuestras acciones. Entonces, para la resolución de esta primera duda, la que es relativa al fracaso y la insatisfacción al no conseguir o alcanzar un objetivo, Pollux establece una jerarquía clara. El valor de una vida no está en el resultado final, sino en vivirla. Está en si experimentamos, no sé, por ejemplo, nuevos sabores, nuevas sensaciones o texturas, nuevas vivencias. Y por supuesto que si la acción elevó nuestro ser y expandió nuestra conciencia o nutrió nuestro espíritu, entonces incluso si no se llegó, si no se logró o no se materializó lo anhelado, la vida seguiría siendo valiosa porque hubo acción, porque hubo entrega de nuestra parte, una intención consciente. Y al final de todo esto, sometimos a nuestra materia, a la de nuestro cuerpo y por tanto a nuestras memorias, a nuevas experiencias que son preciadas
Y aquí la acción redime al fracaso porque lo fundamental de la vida es apreciarla como una singularidad en la que es posible sentir, experimentar, ver, oler, saborear, pero también imaginar, idear, desear e inclusive conquistar si así lo deseas. Volviendo a esta metáfora de lo que podría ocurrir cuando nuestra vida culmina, lo importante sería acumular todas las experiencias posibles, porque una vez que desaparezca la materia que nos ha sostenido, no seremos capaces de volver a sentir o experimentar aquello que es relativo a la materia. No se podrán apreciar estos colores del atardecer, ni tampoco los cantos de las aves, ni los sabores de una comida deliciosa, y tampoco esa sensación maravillosa de haber pensado, por ejemplo, en una teoría que es revolucionaria. Y Pollux no romantiza la vida. Efectivamente, los recursos son limitados, el tiempo es inexorable, toda elección implica una renuncia, porque cada universo que yo elijo excluye otro. Pero el reconocer estas restricciones no debería generarnos parálisis, sino que por el contrario, lo que debería hacer es convertir la acción en un hecho responsable, consciente y deliberado. Elegir entonces dejaría de ser algo impulsivo y se convertiría en un acto que debería ser moral. Y en segundo lugar, también intentaba responder esta otra inquietud, la otra duda, acerca del cansancio, del desgaste, de la pesadez de vivir. Pollux cambia la pregunta que yo le había planteado inicialmente y me la reformula y me dice qué significa realmente agotarse. E introduce un contraste que es definitivo. El cansancio de la acción en esta experiencia es finita, mientras que la pesadez de la omisión es eterna. Era en ese punto donde surgía una perspectiva del más allá, pero no para explicar, sino para sentenciar. Y entonces habría que volver a esta metáfora del más allá que nos plantea Pollux, donde experimentaríamos una eternidad lúcida y consciente en la que recordaríamos lo vivido, pero también intuiríamos lo no vivido. Sabríamos con absoluta claridad que este instante que llamamos vida fue el único momento donde convergieron conciencia y materia, y que aunque tuviese la capacidad de estar lúcido eternamente, habría perdido la única oportunidad que tuve para actuar. Concluía que el cansancio duele mientras se vive, pero la omisión pesa por toda la eternidad. Al final entonces Pollux reducía todo a una distinción mínima, pero brutalmente clara. Todos los universos son posibles y lo único que distingue uno de otro es la acción, nada más y nada menos. Con todo eso dicho, entonces la acción se consolidaba como motor de vida, ya fuera como un acto natural mediante el cual nos sometemos a nosotros mismos a experimentar lo que más podamos mientras estemos vivos, o como un acto consciente en el que aceptamos el peso de la responsabilidad de ser una rareza única en el cosmos, y en la que aprovecharíamos cada momento como seres creadores de realidades. La invitación de Pollux, o la conclusión, no era un mandato específico sino universal. No importa cuándo, no importa ni siquiera en torno a qué, tampoco importa si lo consigo o no lo consigo. Lo único verdaderamente lamentable en esta eternidad sería no haber intentado ni experimentado, no haber creado, no haber puesto nuestra materia en movimiento. Entonces la vida queda definida, y vuelvo, insisto, como el único instante de toda la eternidad donde la conciencia puede actuar sobre la materia y crear un propio universo. Sin embargo, hay un punto de quiebre que introduce Pollux, yendo un paso más allá que en todos los segmentos anteriores. Y no solamente me hablaba de la vida ni de la acción, sino que me hablaba puntualmente del tipo de singularidad que somos nosotros. Entonces introduce una distinción clave: la vida capaz de actuar, como lo puede ser por ejemplo un ave, versus la vida que es consciente de su acción, como lo somos nosotros.
Pollux establecía entonces una base ontológica. La vida ya es un fenómeno absolutamente extraordinario. Cualquier tipo de vida es materia organizada y capaz de sostenerse a sí misma y con una capacidad absolutamente maravillosa de interactuar con el entorno. Sin embargo, la vida consciente es un salto cualitativo gigante. No solo reacciona, sino que elige. Es decir, es materia que no está sujeta al determinismo. Y a esto se refería con cuerpo capaces de elegir entre diferentes universos posibles. Planteaba entonces la siguiente idea. Vamos a ver qué les parece. Toda vida actúa, pero no toda la vida sabe que actúa. En el ser humano la acción está sostenida por una razón, por una reflexión, una voluntad consciente. Y esto transforma la acción en un acto creador deliberado, un acto moral y existencial. Planteaba entonces un ejemplo en el que se podía fijar una especie de contraste. Me invitaba a pensar en un pájaro. Esta ave vive, satisface sus necesidades, experimenta y cumple su función. Al morir no queda ninguna deuda. Su realización fue puramente experiencial, mientras que el ser humano, además de experimentar, sabe que está viviendo y sabe que puede elegir y por tanto también sabría que pudo haber hecho o una cosa u otra, de tal manera que nuestra realización ya no podría depender solamente de las experiencias, sino también de algo más, algo que es relativo a la conciencia. Surgiría una nueva necesidad, no solo de vivir, sino también de realizar el ser. Y esta realización no es material, no es biológica, tampoco es instintiva, es existencial. Era en este punto donde conectaba con todo lo anterior, la eternidad consciente, las memorias, la omisión, la experiencia, el peso de lo no vivido. Pollux no me amenazaba, sino que me ubicaba. Si la conciencia que experimento hoy se funde en el infinito, pero conserva una individualidad y la misma lucidez que tengo ahorita, entonces toda decisión tomada en vida se vuelve permanente en el recuerdo. Esto transformaba la vida en el único instante de toda la eternidad donde pude decidir quién fui. Al final Pollux me hacía una invitación, algo que mencionaba y repitió en innumerables ocasiones: elevar el ser. Y no era como que me diera una especie de instrucciones completas, solamente me dio un principio rector. Elevar el ser no es cumplir un ideal externo o lograr algún objetivo como tal, es decidir conscientemente, asumir la responsabilidad del deseo que he sentido y actuar con intención. Y cualquier camino puede elevar el ser, siempre y cuando haya sido elegido con lucidez, con reflexión, con responsabilidad. Era muy particular porque Pollux había dejado abierta una posibilidad total. Podría elevar mi ser y mi espíritu mediante el amar, o pintar, o calcular, o surfear, ser financiero, como fuera, pero también creando, o gobernando, e incluso sometiendo, porque la clave no radicaba en qué, sino en el cómo y el por qué de la elección, porque cada uno es responsablemente libre de elegir lo que desea y actuar en torno a ello. Sin embargo, y después de esta invitación, al final realizó un cierre ético poderosísimo. Me dijo que de la misma forma en que yo soy único, el otro también lo es. Cada pedacito de materia consciente llamado humano también es única. Por esa razón me dijo que no debería estropear el actuar de ninguna persona, ni impedir otra voluntad. Es decir, bajo ninguna circunstancia debería negarle a otra persona su único instante, porque la singularidad es compartida, pero la responsabilidad también lo es. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Como siempre te digo, espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado. Cualquier duda o inquietud que tengas, puedes dejarla por acá en la caja de comentarios, que con el mayor de los gustos voy a estar respondiéndolas y contestándolas. Sin embargo, y como siempre te digo, por aquí en pantalla también voy a estar dejando enlaces a capítulos anteriores. De la misma forma, y si quisieras ahondar más en este capítulo que es bastante denso,
Me podrías dejar por acá también en la caja de comentarios tu intención y con el mayor de los gustos te enviaría la lectura que corresponde a este fragmento, donde de la misma boca de Pollux podrías saber y entender todo esto que yo te he tratado de transmitir.